Amados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, todavía es buenos días. Lo primero que te quiero preguntar, mi corazón, es ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando tu día? ¿Cómo estás viviendo todas estas situaciones adversas y fuertes que nos están obligando a creer que son verdad? Pero creo que como ya nosotros estamos despertando, estamos entendiendo que todo eso no es cierto. Necesitamos actuar, hacer las cosas con un fundamento. Necesitamos vivir en la luz de nuestro interior. Ya no vivamos afuera, vivamos ahí. Unifícate con tu chispa divina, con tu mano izquierda en el corazón. Y cada vez que lo hagas vas a darte cuenta que cada vez tú vas a estar más cerca de la fuente divina desde tu conciencia de luz. Así es que ese es el único poder que tú tienes. Es la única arma invencible. Es irreversible. Nadie te va a poder sacar de la luz si es que tú te mantienes perenne ahí, mi corazón. Porque hay muchas cosas que nos han obligado a creer como si fueran ciertas. Hay muchas situaciones que nos han llenado desde nuestro nacimiento con mentiras, con falacias, con preguntas incómodas, con obligaciones, y que todos hemos bajado la cabeza y hemos aceptado y les hemos dado luz como si fueran verdad. Nosotros, mis amores preciosos, tenemos que elaborar de una manera bonita, bella, sutil. Y si no lo hacemos de esa forma, estaremos todos perdiendo ese camino, que todos queremos avanzar para ahí. Ahora, mis amores, en estas charlas de metafísica me he atrevido a seguir desglosándolos todos los apócrifos que nos han obligado a no creer, que nos han dicho que son malos, todos los evangelios apócrifos. Y hemos comprendido, creo, no solo yo, porque hay muchos que me dan su opinión, que esos sí son los verdaderos, no por lo que nos han obligado a creer la Iglesia Católica, lo que nos han obligado a introducir en nuestra vida cotidiana como si fuera real. Y nosotros, tan tontamente todos, les hemos dado ese poder. Creo que todos necesitamos clarificar sobre los evangelios apócrifos, porque de cada evangelio, de cada apóstol que yo estoy revisando y repasando, estoy sacando lo mejor para poderles compartir y sacar lo más importante, poniéndolo con palabras de centavo para que ustedes puedan comprenderlas y para que puedan asimilarlas de una forma más sutil. Yo he averiguado en esos evangelios apócrifos muchas cosas, pero hoy día quiero dirigirme específicamente a que yo sospecho que ni siquiera ni tú ni yo antes lo sabía, hasta este momento. Hoy día nos vamos a ocupar del Antiguo Testamento, porque Jesús, nuestro amado Maestro Jesús, vino a desenmascarar todas esas verdades, mentiras del Antiguo Testamento. Y lo vino a hacer delante de todos, pues yo sé que esta verdad puede sacudir todo lo que tú hayas escuchado alguna vez dentro de la iglesia tradicional. Hay algo detrás de las escrituras que pocos se atreven a cuestionar. Y lo más sorprendente de todo esto, mi corazón, es posible, sí, es posible que la propia institución religiosa
no los haya ocultado. Durante siglos se nos ha enseñado a aceptar cada palabra de la Biblia sin cuestionarla. Pero ¿quién inspiró realmente todos los textos del Antiguo Testamento? ¿Fue el Dios de amor y misericordia revelado por nuestro amado Maestro Jesús? ¿O había una fuerza espiritual oculta y manipuladora, un arconte, un ser que se alimentaba de adoración ciega, de obediencia ciega y miedo? Pues aunque tú no lo creas, la palabra arconte proviene de textos antiguos, especialmente de manuscritos, que muchas personas ni siquiera podían pensar que eso fuera cierto. Y yo lo estoy sacando de los evangelios apócrifos. Y se refiere a una entidad que gobierna este mundo con manos invisibles, distorsionando el conocimiento divino y controlando la espiritualidad de todas las masas. Estos textos hablan de oscuros gobernantes espirituales que usaban máscaras sagradas para disfrazarse de deidades legítimas. Y aquí te voy a dar la primera sorpresa, mi corazón. Parte de la fe del Antiguo Testamento fue forjada o contaminada por esa presencia espiritual malvada e engañosa. La historia contada por los profetas, pues los mandamientos dados a Moisés, vamos más, los rituales requeridos, todo esto realmente, ¿tú crees que vino del Altísimo, de la fuente divina, del nuestro dador de vida, o fueron instrucciones dadas por este arconte que pretendía ser Dios, exigiendo a todos sacrificios, castigos brutales y control absoluto, mi corazón? Piensa todo eso, por favor. Es un Dios que ordena el exterminio de pueblos enteros. ¿Sería el mismo Padre de Jesús? Por favor, pregúntate eso. El Padre que Jesús nos presentó, un Dios de amor, de perdón, de compasión, incluso para sus enemigos. Y si alguna vez ha tenido y tienes esta duda silenciosa, si alguna vez tú has sentido desde tu corazón algo fuera de lugar en los primeros textos de la Biblia, no estás solo durante siglos. Porque eruditos alternativos, investigadores independientes y místicos han planeado las mismas preguntas, pero sus voces han sido sofocadas, calladas, silenciadas o inquietadas de herméticas o de heréticas de herejías. ¿Por qué? Porque si esta verdad sale a la luz, rompe el control del miedo, la culpa y la obediencia ciega, pues la Iglesia como institución a lo largo de la historia ha tenido mucho poder político, económico y social, porque muchas verdades han sido ocultadas bajo un manto de misterio divino o han sido clasificadas como prohibidas, como herejías. Y esta es quizás una de las mayores revelaciones de todas. Jesús no solo vino a salvar, como nos hicieron creer que vino a salvarnos del pecado. ¿De qué pecado? Murió en la cruz por limpiar el pecado de Adán y Eva. Por favor, ya vamos a ir descubriendo todo eso que es falso. Ya vamos a ir entendiendo que todo eso no es verdad, porque eso no está narrado en los evangelios apócrifos.
porque Jesús vino a revelar la verdadera naturaleza del Padre, nuestro Padre, y a exponer a ese falso Dios que esclavizaba las mentes mediante la religión institucionalizada. Cuando nuestro amado Maestro Jesús dijo: vosotros sois de vuestro Padre, Él, y queréis cumplir los deseos de vuestro Padre, se dirigía a líderes religiosos que se consideraban representantes de Dios. ¿Pero a qué Dios servía el que exigía esas reglas? ¿Te has hecho esa pregunta? Esas reglas duras, sacrificios constantes, e imponía el miedo como forma de control. Pues lo que descubrirá hoy es lo más que te puedo decir, es más que una simple curiosidad teológica. Es una revelación que puede cambiar completamente la forma de ver el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, al que muchas personas lo repiten como si fuera algo demasiado importante y lo ponen de ejemplo. A veces miran la paja en el ojo ajeno, pero no miran la viga que tienen en el suyo para criticar. Hago esta aclaración porque el día domingo yo tuve una conversación con una persona X y me puso que los 10 mandamientos eran por dentro y le dije: a ver, mira los evangelios apócrifos y compara y date cuenta si es que de verdad todo lo que nos han hecho creer en la Biblia, que tú la respetas mucho, es verdad. No que yo me rijo por los 10 mandamientos y los últimos 2 son los que encierran lo que es. Mira, por favor, hijo mío, le dije, yo no te estoy obligando a que creas lo que te estoy diciendo. Yo solo te lo estoy poniendo sobre el tapete para que tú averigües, investigues, aclares y sepas qué es verdad y qué no es. Yo no puedo obligar a nadie a que me crea lo que yo le digo. Igual yo les digo a ustedes: busquen los evangelios apócrifos, estudien como lo estoy haciendo yo y saquen lo más importante de esos evangelios para que todos podamos saber si es verdad o es mentira lo que Betty está compartiendo. Claro está que yo estoy escogiendo las palabras más sutiles, más suaves, para que tú las puedas entender y te puedas dar cuenta de lo que te estoy diciendo, mi corazón. Yo la verdad, yo sé muy bien que los 10 mandamientos los escribió el primer Dios, entre comillas. Ese Dios que dijo: yo soy el que yo soy. ¿Se acuerdan? ¿Quién dijo eso? A Moisés. Ese Dios, pues, que obligaba a las personas a hacer todas esas cosas. Entonces ya, no vamos a llegar hasta ahí porque creo que eso ustedes lo saben muy bien. Pues es triste reconocer el papel de la Iglesia en la historia de la humanidad. Y lo más importante, podrás entender por qué Jesús fue rechazado y perseguido por los pecadores. No, no fue perseguido por los pecadores, sino fue perseguido por las personas religiosas que estaban bajo la influencia de algo mucho más grande y más oscuro de lo que nadie imagina. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Tú estás verdaderamente preparado, mi corazón, para escuchar esta verdad que por muchos siglos ha sido una verdad oculta? Entonces, y tú tienes que ahora ponerte en la predisposición para ver las Escrituras con otros ojos, mi corazón, porque ahora sí vamos a hablar la verdad de todos los evangelios apócrifos. Tendrías que transformar completamente tu perspectiva espiritual. ¿Ya de alguna manera te está haciendo preocupar lo que te estoy diciendo? ¿O te sientes cómodo con las cosas que te estoy informando, mi corazón? ¿O es que hay algo dentro de ti que ahora se está moviendo y te estás dando cuenta que recién estás escuchando la verdad que ha sido ocultada por muchos años? Pues necesito
que reflexiones sobre lo que voy a seguirte diciendo y tomes precaución, porque necesitas enterarte. Tienes que entender que todo esto es un acto espiritual de valentía. Es como levantar la mano delante de lo invisible y decir con todo desde tu corazón: quiero despertar. Ya no acepto que me engañe, porque la verdad no debería esconderse detrás de dogmas o bajo el control de sistemas religiosos. Fue hecho para liberar. Y cuando tú mismo te haces esa pregunta, te unes a toda la comunidad de buscadores que ya no aceptan el silencio impuesto durante siglos. Ahora te estás conectando con otras personas que, como tú, sienten que hay algo más detrás de la historia que se nos cuenta, ¿verdad? Sí, mi corazón. Es necesario que ahora pongas atención a lo que te voy a hablar. Necesito llegar a ti, a tu corazón, de una manera sencilla, para que seas parte de la misión de difundir esta revelación. Y si aún tú no crees, te pido que averigües, que investigues, porque cuando lo hagas te enterarás de la verdad. Porque tampoco no somos tontos. Cuando uno escucha algo y es cierto desde tu corazón, rápido tu corazón sabe que sí, lo que estás escuchando es cierto o es falso. Entonces ponte a elaborar, averigua, investiga, mi corazón. Porque nos han obligado a tapar todas esas verdades. Pero nosotros vamos a continuar desenterrando todas las verdades olvidadas, ocultas y silenciadas. Todas esas que aquellas que la religión institucionalizada no quiere que descubras. Vamos todos nosotros a seguir avanzando espiritualmente en esta liberación. Nosotros no te estamos pidiendo que enmascares tu fe. Tú tienes que dejarte desenmascarar de tu mente y de tu vida, porque esto no es solo conocimiento. Esto vamos a llamarle un nombre. Es un desafío espiritual. Ahora que tú ya estás preparado para escuchar lo que te voy a decir, vamos a seguir adelante. Porque lo que te voy a decir comienza en este momento. Ahora vas a descubrir unas verdades más ocultas e importantes de la Biblia. Porque el papel de los arcontes, de la manipulación espiritual, del pueblo de Israel, y como nuestro amado Jesús nos los dijo, con autoridad divina y coraje absoluto, desenmascaró esta influencia oculta ante las autoridades religiosas de su tiempo. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Ahora prepárate, porque esta revelación podría transformar completamente tu forma de entender el Antiguo Testamento. ¡Ay, mi corazón! La estructura de la fe e incluso el papel de la Iglesia en la preservación u ocultación de otras verdades espirituales, imagina por un momento que todo lo que aprendiste sobre Dios, sobre la fe, sobre los mandamientos, sobre la espiritualidad, ha sido filtrado, distorsionado, manipulado por fuerzas espirituales invisibles, que actúan detrás de la escena de la historia. Pues no estoy hablando de una simple diferencia teológica o una mala interpretación, mi corazón. Por favor, pon atención. Estoy hablando de una verdad, ¿sí? Una verdadera conspiración espiritual que ha operado a través de los siglos disfrazada de santidad, escondida bajo mantos religiosos, y que opera dentro de las mismas instituciones que dicen representar al Creador. Estos seres han sido conocidos por muchos hombres a lo largo de los tiempos: príncipes de las tinieblas, poderes espirituales, fuerzas del aire. Pero en las escrituras de los evangelios apócrifos e incluso en algunas pistas dejadas de la propia Biblia canónica, se les llama arcontes.
entidades espirituales de alto cargo, cuyo propósito es mantener a la humanidad prisionera de la ignorancia, el miedo y la falsa adoración. No son meros demonios, mi corazón, son inteligencias antiguas que se alimentan de la confusión, la obediencia ciega y esa adoración basada en el sacrificio y el control, no en el amor y la verdad. ¿Y dónde operaron con más fuerza esas entidades? Precisamente donde la fe debería ser más pura, en el corazón de la religión, en el centro de los mandamientos, en prácticas que eran consideradas sagradas. Por eso es necesario mirar el Antiguo Testamento con ojos espirituales atentos, pero hay algo allí que, si bien fue registrado como un orden divino, lleva en sí la firma de una influencia que no coincide con nuestro Dios verdadero, el Padre de nuestro amado Maestro Jesús, el Padre de todos nosotros. Porque Jesús, como explica, que un Dios de amor ordenará masacres. ¿Cómo entender los mandamientos que condenan a la muerte por adulterio o por trabajar en un día sábado, mientras nuestro amado Maestro Jesús perdonaba a los pecadores y sanaba en el día de descanso? ¿Cómo podemos reconciliar al Dios que se arrepiente de sus propias decisiones con el Padre eterno, perfecto e inmutable que Cristo presenta? Hay algo que no encaja, ¿verdad? Y lo que no encaja hay que investigarlo. Aquí es precisamente donde entra en juego el conflicto más peligroso de la historia espiritual de la humanidad: la manipulación a través de la fe, la religión institucionalizada. Perdón, mis amores, es que a veces son palabritas que se me... Los arcontes, estos señores del engaño espiritual, no actúan simplemente en las sombras. Juegan con palabras mal interpretadas, con doctrinas construidas para controlar y sistemas de creencias que producen culpa en lugar de transformación. Actúan donde la luz de la verdad no puede brillar libremente. Jesús sabía esto, y por eso su misión no era solo salvar a la humanidad del pecado, sino también de todas las mentiras religiosas. Por eso Él vino a revelar el verdadero carácter del Padre, un Dios de misericordia, de reconciliación, de gracia, de perdón y de amor. Y por esta razón fue odiado por los líderes religiosos, que vieron en Él una amenaza de estructura espiritual que sustentaba el sistema de templos, los sacrificios, la opresión legalista y el dominio de la élite espiritual sobre el pueblo. Tú recordarás ese momento impactante cuando nuestro amado Maestro Jesús entra al templo y volca sus mesas de los cambistas. Esta no fue solo una protesta contra la corrupción. Esa fue un ataque directo al sistema espiritual, controlado por los arcontes. Era como si estuviera diciendo: este templo, esta estructura, esta religión ha sido corrupta, corrompida. La verdadera adoración al Padre ya no tiene lugar aquí. Y habló con mucha autoridad espiritual, porque sabía que allí, donde debía habitar la presencia de Dios, reinaba el espíritu del control. Y es el mismo espíritu que se manifestaba en doctrinas pesadas, en rituales sin vida y líderes que atacaban cargas pesadas a los demás. Pero no movían un dedo. Esta manipulación no terminó en el Antiguo Testamento. También se infiltró en los primeros siglos de la Iglesia. Basta mirar los registros históricos de los concilios, las persecuciones contra todos los gnósticos, la destrucción de evangelios considerados
heréticos, porque estos textos fueron borrados de la historia. ¿Por qué? Porque tenían verdades que confrontan al gobierno de los arcontes, porque revelaron un Dios libre, vivo y accesible que vive dentro del hombre, no en instituciones, un Dios que no necesita mediadores humanos, ni templos hechos con mano, un Dios que se comunica directamente con el espíritu de cada uno de nosotros. Pero esta revelación se consideró peligrosa, porque un pueblo espiritualizado que conoce la verdad es un pueblo imposible para que ya pueda ser controlado. Y por eso ahora estamos en este momento, donde tenemos que abrir los ojos y saber la verdad, ya que por lo tanto, durante siglos la iglesia institucionalizada tuvo cuidado de mantener el conocimiento restringido. Eso no lo pusieron en la Biblia. Los textos ocultos y la doctrina estrictamente controlada, y muchos líderes, quizás sin saberlo, sirvieron a los arcontes más que al Dios verdadero, nuestro Padre Celestial. Y ahora en el siglo XXI, las voces que fueron silenciadas están empezando a resurgir. Los evangelios perdidos se están leyendo nuevamente. Los secretos de los gnósticos están saliendo a la luz. Y la pregunta comienza a resonar en la mente de miles y miles de personas alrededor del mundo. ¿Era todo lo que me enseñaron sobre Dios, verdad? ¿Cierto? ¿O algo de esto fue manipulado? Quizás tú también estés sintiendo esto, esta inquietud, esta santa duda, un impulso interior que dice, hay algo más que necesito saber. Y no es una casualidad que hayas llegado hasta aquí, mi corazón, porque la verdad es que ya no puede ser enterrada. Lo que estamos haciendo en este vídeo ahora, en este momento, mis amores, no es religión. Es despertar, es reconectarnos con la verdadera esencia de nuestra fe, es ir más allá de las estructuras humanas para escuchar la voz divina que habita directamente en el espíritu, en nuestro interior, mi corazón. Ay, pues a lo largo de este contenido estamos todos, creo, un poco inquietos pensando, ¿será verdad, será mentira todo lo que nos está hablando Betty? Quiero que sepas que todo lo que te estoy repitiendo lo estoy sacando de los evangelios apócrifos, por extractos de los textos antiguos. Son revelaciones espirituales y paralelismos impresionantes entre el Antiguo Testamento y la misión de nuestro amado Maestro Jesús. Pues todos los registros ocultos verás con tus propios ojos cómo nuestro amado Maestro Jesús enfrentó a los arcontes, cómo fue directamente contra el Dios de este mundo, como lo llama Pablo, y cómo pagó el precio máximo por ello, mi corazón. ¿Te acuerdas? No solo con la cruz, sino con el silencio impuesto a su verdadero mensaje. Un mensaje que ahora está empezando a redescubrir. Vivimos en días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapados en verdades incompletas de la antigua Biblia que la han puesto como verdadera y que han sido cuidadosamente ocultados a la humanidad a lo largo de los siglos. Pero ahora eres tú, piensa. Y si es precisamente lo tomado de las Escrituras, si contuviera respuestas que has estado buscando durante años, respuestas que puedan iluminar tu camino, ¿verdad? Fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Eliminando este libro no es solo una lectura, porque eso es lo que hicieron ellos. Necesitamos despertar espiritualmente. Es una herramienta hecha para aquellos que quieren ir más allá de la superficie que nos han obligado a no saber. Necesitamos liberarnos de la manipulación y reconectarnos con nuestro Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos.
Ahora necesitas, de verdad, saber tú la verdad. Pero necesitamos estar preparados. Necesitamos evitar confundirnos. Es momento de que abramos nuestros ojitos. Es necesario redirigir. Tampoco no queremos atacar a las religiones ni a las iglesias. Yo estoy aquí para que tú puedas rescatar la verdad, que te va a hacer libre. La verdad que transforma, la verdad que derriba estructuras falsas y revela el verdadero reino de Dios que está dentro de ti, en tu chispa divina, porque tú eres conciencia pura divina y de luz. Aquí tienes las indicaciones que te voy a decir, que de alguna manera te van a conmover, porque todo eso está dentro de ti. Y ahora estás despertando o estás conectando con lo que se te está desvelando en este momento. Necesito que adoptes una postura más profunda. Tienes que decretar desde este momento: yo quiero librarme del sistema religioso de los arcángeles. No los acepto nunca más. Estas palabras tienen poder. Rompen barreras. Repítelo todo el día. Hazlo, pero sabiendo lo que estás diciendo. Y que tú estás dispuesto a ver con tus ojos del espíritu, ya no con los ojos de la tradición. Ahora recién estamos comenzando. Y ahora es necesario que abras bien los ojos como nunca antes lo has hecho. Porque estás a punto de escuchar algo que normalmente no se enseña en las iglesias, ni en los seminarios teológicos tradicionales, pues de hecho, muchas personas evitan este tema. Pero si ya has llegado hasta aquí, mi corazón, tú sabes perfectamente bien, mi corazón, que muchas personas evitan este tema. Pero si tú has llegado hasta aquí, escuchándome, es porque tu espíritu anhela respuestas, anhela saber la verdad más profunda. Y es hora, y es necesario de abrir esa puerta. Es necesario que retrocedamos en el tiempo. No solo históricamente, sino espiritualmente. Para que tú puedas comprender quiénes son los arcontes. Estas entidades misteriosas que han ejercido influencia sobre la humanidad desde el comienzo de la creación, especialmente en la construcción y manipulación de la fe a lo largo de todos los siglos que hemos pasado. La palabra arconte proviene del griego antiguo arcón, arconte que literalmente significa gobernante o príncipe en el mundo físico. Se utiliza para referirse a autoridades civiles, magistrados, figuras de liderazgo. Pero tienes que entender, en los evangelios apócrifos, especialmente en los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 en Egipto, este término adquiere un significado mucho más profundo y oscuro. Los arcontes en estas antiguas escrituras espirituales son descritos como seres espirituales intermedios, creados por una deidad inferior, y que quienes actúan como gobernantes de los planos materiales serían los responsables de crear una realidad ilusoria, una prisión espiritual, desviando a todo ser humano de la verdadera luz divina. Esto es el pensamiento antiguo. El mundo material, lo que vemos ahora, tocamos y llamamos realidad, no es creación directa del Dios Supremo, fuente de amor, luz y verdad. Al contrario, este mundo fue moldeado por un ser inferior, arrogante, engañoso, mentiroso, que se hizo pasar por Dios y comenzó a controlar toda la humanidad a través de la ignorancia, la culpa, el miedo
y la religión institucionalizada. A menudo se identifica a este ser como un Dios del Antiguo Testamento, no al Padre revelado por nuestro amado Maestro Jesús, sino una entidad que exigía sacrificios, guerras, obediencia ciega y castigos severos. Un arconte supremo, a menudo llamado Yaldabaoth, Saclas o Samuel, según la tradición gnóstica consultada. Es importante recordar que los gnósticos no negaban la existencia de Dios, al contrario, creían en un Dios supremo, invisible, indestructible y totalmente trascendente, pero también creían en un Dios, que este Dios no era el mismo que hablaba en nombre de las autoridades en los libros antiguos, especialmente donde los textos, donde la justicia parecía cruel y la misericordia ausente. Según este punto de vista, los arcontes liderados por este demiurgo, este dios menor, crearon una estructura de dominio espiritual que atrapó a toda la humanidad en un ciclo interminable de sufrimiento, pecado o ignorancia, utilizando la religión como instrumento de manipulación. Y acá está el punto central, mi corazón, de toda esta investigación por parte de la fe del Antiguo Testamento. Este se construyó bajo la influencia de estos arcontes. Vino Jesús, sí, nuestro amado Maestro Jesús, no solo para salvar, sino para revelar este engaño espiritual, desenmascarar al arconte y señalar el camino de regreso al verdadero Padre. Esta no es una idea nueva ni aislada. Aparece con distintos matices en diversas tradiciones espirituales antiguas, incluso fuera del cristianismo, en el hinduismo, por ejemplo. En el concepto maya, la ilusión oculta la verdad espiritual. En el budismo habla de un engaño del mundo sensorial, donde el apego al material nos aleja del verdadero. Despertar en la cábala judía, encontramos el concepto de Klipot, capas espirituales que cubren la luz divina y distorsionan la realidad espiritual. Pues todos estos sistemas de creencias directa, simbólicamente, apuntan a la idea de que hay una fuerza o varias que actúan para mantenernos alejados de la verdadera esencia divina. Y el Nuevo Testamento, cuando leemos con atención más atenta, pues empezamos a darnos cuenta de que Jesús lo denunció precisamente a todas estas fuerzas. Y habló en códigos, usó palabras, confrontó líderes religiosos y dijo cosas como: vosotros sois de vuestro padre, él, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él fue muy explícito, diría homicida desde el principio. Juan 8:44. También afirmó que su reino era de este mundo. Una declaración poderosa que hace eco de la idea gnóstica de que el mundo tal como lo conocemos está gobernado por fuerzas externas, el reino de los cielos. El apóstol Pablo también da pistas de las influencias de los arcontes en sus cartas. En Efesios 6:12 escribe: ¿por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra huestes espirituales del mal en las regiones celestiales? La palabra principados que se usa allí es archai en griego, la misma raíz de la palabra archón. Pablo no está hablando solo de demonios comunes, sino de estructuras espirituales de gobierno, órdenes espirituales que actúan de manera organizada y jerarquías para dominar este mundo. Estos principados o arcontes actúan no solo sobre las personas, sino también sobre sistemas enteros e imperios, instituciones religiosas o ideológicas que distancian a los seres humanos del verdadero conocimiento espiritual.
promueven la adoración del miedo más que de la fe, del legalismo más que de la gracia, de la tradición más que de la revelación. Por eso nuestro amado Maestro Jesús no fue asesinado por criminales ni por paganos. Fue ejecutado con el apoyo directo de las autoridades religiosas de Israel, porque su mensaje expuso las estructuras invisibles que sustentaban ese gobierno de los arcontes. Rompió el ciclo del miedo, enseñó que el Padre, nuestro Padre, no está en el templo de piedra, sino en el corazón de cada hombre, que el reino de Dios está dentro de ti y que el amor es mayor que el sacrificio, que la verdadera libertad, mientras la religión creada por los hombres aprisiona la iglesia primitiva. ¿Entendió esto? En los primeros siglos hubo intensos debates sobre estos temas. Muchos cristianos originales creían que Jesús vino a liberar a la humanidad no solo del pecado, sino también de la prisión espiritual, construida por el arconte, el demiurgo. Esto está registrado en los registros del Evangelio de la Biblia que tú tienes en tu hogar. Pero también está sacado lo que yo te estoy diciendo, los evangelios apócrifos de Tomás, el Evangelio de Felipe, el apócrifo de Juan. Pero estos textos fueron rechazados en los concilios oficiales, clasificados como heréticos y prohibidos en la Biblia, tal como la conocemos hoy. ¿Por qué? ¿Prohibirlo por qué? ¿Por qué silencio? Porque una fe consciente libra y directamente está conectado con lo divino, ¿verdad? Entonces, no necesitamos mediadores humanos. Y esto puso en riesgo el poder de las instituciones que decían ser dueños de la verdad. Hasta acá llego, mis corazones. Más tarde voy a terminar de grabar todo esto de los evangelios apócrifos, porque necesito hacer la meditación del mediodía, mis amores preciosos. Necesito terminar mi labor para el día de hoy. Ahora, en este momento, me despido. Continuamos más tarde. Ustedes saben que los amo, mis amores. Besitos. Estamos en contacto. Hasta prontito. Chao.